A Jesús por María, queridos hermanos, bienvenidos a la sexta meditación, sexta clase de nuestro curso de consagración a Jesús por María. Comenzamos poniéndonos ante la presencia de la Santísima Trinidad y pidiendo la protección de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos entonces con un tema que habíamos dejado ya iniciado el día de ayer, la lucha contra la propia carne. Ya hemos hablado de otros dos enemigos del alma, el mundo y el demonio. Ayer comenzamos meditando sobre la lucha contra la propia carne y hoy vamos con esta segunda parte. Ayer hablábamos de esa sed insaciable de gozar, de placer, la concupiscencia, y hoy vamos con un tema que no nos gusta mucho a todos, el sufrimiento. Pues hoy vamos a tratar de entender qué sentido tiene sufrir, por qué debemos sufrir. Si estás pasando por situaciones difíciles, si sientes que Dios es injusto contigo, si te preguntas por qué a mí, por qué esta enfermedad, por qué esta dificultad, por qué este problema en la familia, y estás cuestionando a Dios y no comprendes por qué tanto dolor, tanto sufrimiento, a lo mejor esta reflexión de hoy te va a ayudar, y de verdad que sí te va a ayudar. Porque al dolor le huimos, nos corremos, lo evadimos, y los santos no. ¿Por qué ellos sí buscaban incluso el dolor y nosotros le huimos? Pues hoy vamos a entender eso. Así que ánimo, adelante con esta reflexión. Bueno, esta es la segunda parte entonces de la lucha contra la carne, el horror al sufrimiento. Es el segundo aspecto de la lucha contra nuestra propia carne. La inmensa mayoría de las almas, dice Rollo Marín, estamos tomando estos conceptos del libro de la Teología de la Perfección Cristiana de Rollo Marín. Dice él que la inmensa mayoría de las almas que se van quedando en el camino dejan de llegar a la cumbre por no haber logrado dominar el horror al sufrimiento que experimenta su carne. La mayoría de personas se queda en el camino hacia la santidad o se aleja de la iglesia cuando empieza el dolor y empieza a reclamar, no, si es que yo estaba mejor antes que ahora, mejor me alejo de la iglesia, mejor no busco a Dios, cuidadito, porque cuando busco a Dios me va mal, viene el dolor, viene el sufrimiento. Dice Rollo Marín, lo que ocurre con este tipo de personas es que simplemente se queda en el camino. Quien no tenga ánimo para esto, para el dolor, para el sufrimiento, ya puede renunciar a la santidad, no llegará jamás a ella, dice Rollo Marín. Y Dios nos ha pedido eso. Jesús nos dijo, sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. Sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pues para llegar a la santidad, necesariamente hay que participar del dolor de Jesús. Ya vamos a ver cómo. El sufrimiento es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario el sufrimiento en nuestra vida? En nuestra vida cristiana, por supuesto. Pues tenemos muchas ventajas. Mucho podemos ganar a través del sufrimiento. Por ejemplo, el dolor sirve para reparar el pecado. Es cierto que la principal reparación la realizó Jesús con su dolorosísima pasión y muerte, cuyo precio infinito se nos aplica por los sacramentos. Pero falta algo a la pasión de Cristo, se atreve a decir San Pablo en su carta a los Colosenses capítulo 1 versículo 24. Algo que deben poner sus miembros cooperando con Cristo a su propia redención. De hecho, la absolución sacramental no nos quita de encima todo el reato de pena debido por el pecado. Ya explico esto. A menos de una contrición intensísima que rara vez se da. Y es preciso pagar en esta o en la otra vida hasta el último céntimo. Pueden leer Mateo 5:26. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros
confesamos nuestros pecados mortales, a no ser que haya una contrición intensísima, y sí que ha habido grandes hombres, grandes santos, y se me escapa el nombre de uno que me llama la atención, lo que le ocurrió una vez, que con solo ir a confesar un pecado venial, se desmayó por haberse quitado esa gran carga, que era un pecado venial, que para nosotros es algo tan sencillo, pues para los grandes santos no. Sienten tanto dolor por un pecado que este santo, y se me escapa el nombre, se desmayó, al confesar su pecado, se desmayó y era venial. Entonces, a no ser que ocurra una contrición tan grande como esa, entonces nos libramos de la purificación en el purgatorio por nuestros pecados. A ver, traduzco esto, explico esto. Cuando nos confesamos, la confesión nos evita la pena capital, es decir, que nos evita pasar al infierno. Pero no significa que por recibir la confesión, si morimos después de la confesión, podemos pasar directamente al cielo. No, señor. Cada pecado requiere una reparación. Eso lo dice el catecismo. Por cada pecado mortal que nosotros cometemos, debemos reparar el daño ocasionado. Si robamos, debemos devolver lo robado. Si le quitamos la reputación, la imagen a una persona por nuestras calumnias, debemos reparar ese daño ocasionado. Y si no lo pagamos en esta vida, lo tenemos que pagar en la otra. Aunque nos confesemos, debemos reparar. Y eso ocurre en el purgatorio. Entonces, cuando nosotros sufrimos, con el sufrimiento reparamos ese daño. Por eso dice, es preciso pagar en esta o en la otra vida hasta el último centavo. Por cada cosa que nosotros hacemos, por cada pecado que cometemos, debemos pagar en esta vida o en la otra. Y en esta vida lo hacemos a través del sufrimiento. Por eso es que hay gente que es tan santa, tan buena persona, que, y uno se pregunta, ¿por qué siendo tan buena persona está sufriendo tanto y no se muere? ¿Por qué Dios no se lo lleva ya? Mucho está sufriendo, mucho está padeciendo. No, es que Dios lo ama tanto a esa persona, que le está concediendo la oportunidad de purificar sus manchas aquí en la tierra y no tener que pasar por el purgatorio, o si deba pasar por el purgatorio, que sea un periodo corto. Eso es lo que sucede. Entonces, con el sufrimiento podemos reparar todas esas manchas ocasionadas por el pecado mortal ya confesado. La otra ventaja que tenemos, algo para lo que nos sirve el sufrimiento, es para la santificación del alma. El santo es, en fin de cuentas, una fiel reproducción de Cristo, otro Cristo, con todas sus consecuencias. Ahora bien, el camino para unirnos y transformarnos en Él nos lo dejó trazado el mismo Cristo con caracteres inequívocos. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. No hay otro camino posible. Es preciso abrazarse al dolor, cargar con la propia cruz y seguir a Cristo hasta la cumbre del Calvario, no para contemplar cómo le crucifican a Él, sino para dejarse crucificar al lado suyo. El camino al cielo pasa necesariamente por el Calvario. Es así. Misterioso, tal vez para algunos, para otros fácil de entender, pero el dolor, la cruz es necesaria. Cristo mismo lo dijo, el que quiera seguirme, cargue con su cruz y luego venga pos de mí. El sufrimiento tiene una excelencia, dice Rollo Marín. La excelencia del dolor cristiano aparece clara con solo considerar las grandes ventajas que proporciona al alma. Los santos se dan perfecta cuenta de ello, y de ahí proviene la sed de padecer que devora sus almas. Los santos tienen sed de padecer por Cristo, no de quitarse el dolor como nosotros, que a cada rato andamos pidiéndole a Dios que nos quite una enfermedad tan sencilla. Los santos no, ellos tienen sed de dolor, tienen sed de sufrimiento, y es algo que nos cuesta entenderlo. Yo sé que muchos estarán protestando por lo que estoy diciendo, pero es que es así. Hay que asomarse a la vida de los santos y pedirles a ellos que nos expliquen por qué ese misterio. Bien pensadas las cosas, debería tener el dolor más atractivo para el cristiano que el placer para el gentil. Fíjense,
el dolor debería tener más atractivo para el cristiano que el placer para el gentil. El sufrir pasa, pero el haber sufrido bien no pasará jamás. Dejará su huella en la eternidad. Tendrá su recompensa en la eternidad. El dolor, el sufrimiento que hayamos vivido en esta vida, un dolor bien sufrido, tendrá paga grandísima en la eternidad. También expía nuestros pecados. Lo hemos visto más arriba. El reato de pena temporal que deja como triste recuerdo de su presencia en el alma el pecado ya perdonado, hay que pagarlo enteramente a precio de dolor en esta vida o en la otra. Es una gracia extraordinaria de Dios hacérnoslo pagar en esta vida con sufrimientos menores y meritorios. Fíjense en este detalle, antes que en el purgatorio, con sufrimientos incomparablemente mayores. El sufrimiento terrenal aumentará nuestra gloria en el cielo, el del purgatorio no. Entonces tiene ventaja sufrir aquí y no pasar por el purgatorio, porque el dolor del purgatorio no tiene mérito. Ahí simplemente nos va a servir para purificarnos y pasar al cielo, pero no va a haber una mayor gloria en el cielo por sufrir en el purgatorio. Mientras que al sufrir en esta vida, todo el dolor, todo el sufrimiento que vivamos acá, eso nos va a servir para escalar más en santidad y tener más gloria en el cielo. También el sufrimiento somete la carne al espíritu. Debía saberlo San Pablo por propia experiencia cuando escribía a los Corintios: castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre. 1 Corintios 9:27. La carne, en efecto, tiende a dominar al espíritu. Solo a fuerza de látigo y de privaciones acaba por someterse al orden, ocupando el papel de esclava y dejando en libertad al alma. Y no solo San Pablo. Grandes santos se provocaban dolor para dominar al cuerpo mismo. Por ejemplo, Santa Rosa de Lima se ponía una corona de espinas. Y bueno, grandes santos que han utilizado cilicios, látigo y cosas parecidas. Era para someter al cuerpo, para someter a la carne, para dominarla, para enseñarle a la carne quién es el que manda y tenerla bajo control. Era lo que hacían los grandes santos. También nos desprende de las cosas de la tierra. El sufrimiento nos desprende de las cosas de la tierra. Nada hay que nos haga experimentar con tanta fuerza que la tierra es un destierro como las punzadas del dolor. El alma levanta sus ojos al cielo, suspira por la patria eterna y aprende a despreciar las cosas de este mundo, que no solamente son incapaces de llenar sus aspiraciones infinitas hacia la perfecta felicidad, sino que vienen siempre envueltas de punzantes espinas y ásperos abrojos. El sufrir aquí en la tierra nos hace desprendernos de ella y dirigir nuestra mirada hacia el cielo, a la patria eterna. También nos purifica y hermosea. El sufrimiento nos purifica y hermosea. Como el oro se limpia y purifica en el crisol, así el alma se embellece y abrillanta con la áspera lima del dolor. Todo pecado, por insignificante que parezca, es un desorden y por lo mismo es una deformidad, una verdadera fealdad del alma, ya que la belleza, como es sabido, no es otra cosa que el esplendor del orden. Por consiguiente, todo aquello que por su misma naturaleza tienda a destruir el pecado o a borrar sus huellas, tiene forzosamente que embellecer el alma. El dolor purifica y embellece nuestra alma. También nos asemeja a Jesús y a María. Es esta la mayor y suprema excelencia del sufrimiento cristiano. San Pablo considera como una gracia muy especial la dicha de poder sufrir por Cristo y no quiere gloriarse sino en la cruz de Jesucristo, con la que vive crucificado al mundo. Gálatas 6:14. Y al lado de Jesús, el Redentor, está María, la corredentora, dice Rollo Marín en su libro de la Teología de la Perfección Cristiana.
al lado de Jesús, el Redentor, está María, la corredentora de la humanidad. Sé que este concepto últimamente ha generado mucha polémica, pero Rollo Marín dice que al lado de Jesús, el Redentor, está María, la corredentora de la humanidad, ahí al pie de la cruz. Las almas enamoradas de María sienten particular inclinación a acompañarla e imitarla en sus dolores inefables. Ante la reina de los mártires, sienten el rubor y la vergüenza de andar siempre buscando sus comodidades y regalos. Saben que si quieren parecerse a María, tienen que abrazarse con la cruz y a ella se abrazan con verdadera pasión. El dolor nos hace parecidos a Jesús y parecidos a María. Dice Rollo Marín que por el horror al sufrimiento escasean tanto los santos. Por el horror al sufrimiento escasean tanto los santos. La mayoría de las almas que tratan de santificarse no quieren entrar por el camino del dolor. Quisieran ser santos, pero con una santidad cómoda y fácil, que no les exija la total renuncia de sí mismas hasta la propia crucifixión. Y cuando Dios las prueba con alguna enfermedad penosa o desolación de espíritu, o persecuciones y calumnias o cualquier otra cruz que, bien soportada, les empujaría hacia la cumbre, retroceden, acobardadas, y abandonan el camino de la perfección. No hay otra razón que explique el fracaso ruidoso de tantas almas que parecían querer santificarse. ¿Acaso llegaron a pedir alguna vez al Señor que les enviara alguna cruz, pero querían una cruz a su gusto, y al no encontrarla abandonaron el camino de la perfección? Por el horror al sufrimiento hay pocos santos en nuestros tiempos, porque vamos buscando darle placer nada más al cuerpo. Queremos cruces, pero que sean cruces a nuestro gusto. Nosotros escogerla, el peso, el tamaño, nosotros queremos elegirlo y no que nos lo elija el Señor. Por eso cuesta mucho ser santo en nuestros tiempos. ¿Qué piensan los santos sobre el dolor? Santa Teresa de Calcuta decía: el dolor y el sufrimiento han entrado en tu vida, pero recuerda que el dolor, la tristeza y el sufrimiento no son más que el beso de Jesús, una señal de que te has acercado tanto a Él que puede besarte. Vean esto. El dolor y el sufrimiento, dice Santa Teresa de Calcuta, es el beso de Jesús. ¿Qué tal agradecerle al Señor por ese beso del dolor de cabeza, del dolor de columna, de ese dolor de una cirugía? Santa Gemma Galgani dice: cuando me encojo de sufrimiento, Jesús me reprende y me dice que no se negó a sufrir. Él no se negó a sufrir. Entonces digo: Jesús, tu voluntad y no la mía. Por fin estoy convencida de que solo Dios puede hacerme feliz y en Él he puesto toda mi esperanza, decía Santa Gemma Galgani. San Juan María Vianney decía: nos quejamos del sufrimiento. Deberíamos tener muchas más razones para quejarnos de no sufrir, ya que nada nos hace más como nuestro Señor que cargar su cruz. Nada nos hace parecernos tanto a Jesús como cargar su cruz. Deberíamos de quejarnos de no tener dolor, de no tener sufrimientos, pero no de sufrir, dice San Juan María Vianney. Vean cómo toman ellos el sufrimiento. Y es que al acercarse a la vida de los santos, uno se conmueve. A mí me conmueve cómo es que ellos soportaban el dolor, es más, lo buscaban por Cristo. San Agustín de Hipona decía: las pruebas y tribulaciones nos ofrecen la oportunidad de reparar nuestras faltas y pecados pasados. Lo que ya decíamos en conceptos anteriores. En tales ocasiones, el Señor viene a nosotros como un médico para sanar las heridas dejadas por nuestros pecados. La tribulación es la medicina divina. La tribulación es la medicina divina, dice San Agustín de Hipona. Hay que acercarse a los santos. Yo no sigo hablando tanto de esto porque me voy a alargar con esta reflexión, pero es que al dolor le huimos y no deberíamos. Hay que pedirle al Señor esa gracia, porque cuando sufrimos lo que estamos teniendo es la oportunidad de unir nuestro dolor a la pasión de Cristo.
unirnos a su pasión, y cuando nos unimos a su pasión y vamos con Él al Calvario, lo que viene después es gloria, es resurrección. Para participar de la victoria de Cristo hay que participar también de su camino al Calvario. Es algo que no lo entendemos desde nuestro punto de vista humano, porque la carne nos exige placer, nos exige gozo, nos exige tantas cosas, y se niega, se resiste cuando viene el dolor, cuando viene la prueba. Entonces hay que pedirle a los santos esa gracia, hay que pedirle a María Santísima esa gracia de entender el problema del dolor, y nos va a quedar como tarea precisamente algo similar. Vamos a empezar a ofrecer pequeños sacrificios y unir nuestros dolores a la pasión de Cristo, para que ese dolor por el que estás pasando tenga un valor redentor. Hay que ofrecerlo. Sácale provecho. Si ya tienes un dolor, sácale provecho y ofrécelo a Cristo. Dile: Señor, yo ofrezco mi dolor de cabeza, mi dolor de columna, mi dolor, qué sé yo, tantos dolores, que las articulaciones, lo que sea, lo ofrezco, Señor, por mis pecados, por el perdón de mis pecados, uno mi dolor a tu pasión, y eso va a tener un valor redentor para ti. La gloria tuya en el cielo se va a ir acrecentando en la medida que sufres por Cristo mismo, pero que no sufres por gusto, sin renegar. Luego nos queda también de tarea hacer las oraciones correspondientes a los 12 días preliminares. En la descripción de este sitio, de este video, va a quedar el enlace a nuestro sitio web donde están todas esas oraciones, pero hay que hacer las que corresponden a los 12 días preliminares. Ahí están divididas, están especificadas. Bueno, cerramos hasta aquí nuestra clase de hoy, nuestra meditación de hoy, esperando que continuemos sin desanimarnos en este camino, y que mañana nos encontremos en una reflexión más, caminando hacia nuestra consagración a Jesús por María.